Sí, es un honor también Sí. porque nosotros vamos a estar hablando ahora de lo que se está conmemorando entre este 7 y 8 de diciembre, que son las huelgas patagónicas, los fusilamientos de los 1500 peones que en ese momento trabajaban en nuestras tierras, en Santa Cruz y del lado de los dos países, no tanto de Chile y de Argentina. Tantos peones, tantos obreros que vinieron también de otras tierras a trabajar acá en la Patagonia y Sí. también de Argentina, ¿no? Y de militantes también en ese entonces, ¿no? De la sociedad obrera, de la Fora, delegados que venían a traer estas ideas que hoy, entonces y hoy también podrían ser vistas como en ese momento se les llamaba los bandoleros, tenían diferentes terminologías por parte de la fuerza militar y de los gobiernos de la época para llamar esto que un poco decía Miguel, ¿no? Reclamaban un paquete de velas, reclamaban derechos laborales, reconocimientos básicos a la dignidad humana que eran vistos como un peligro para los gobiernos de la época. Y un poco contextualizar también esto que hablábamos al principio con Miguel de cómo era la economía argentina, ¿no? Esto de la inserción del capital extranjero en nuestro país, los extranjeros que venían a colocar sus capitales en la Patagonia, ¿no? Y que se hicieron dueños también de nuestra Patagonia y que en nombre de eso fueron llevados adelante estos fusilamientos también acá en la Patagonia rebelde, como se conoció a partir de un libro muy conocido de Osvaldo Bayer. Así que les damos la bienvenida ahora sí, a la Comisión Independiente por las huelgas de 1920-1921, integrada por diferentes compañeros que hoy están acá presentes, presenciando por fuera, por dentro. Sí. Vos también, vos también, una de las parte, integrantes. Sí, gracias a que los compañeros también me han sumado, pero bueno, tenemos acá históricos a Luis Filemón, que es parte de la comisión que existe en la localidad del Calafate, del lago argentino, que también viene trabajando hace mucho tiempo por mantener la memoria de las huelgas patagónicas, que conoció a Osvaldo Bayer, un amigo de él. Lo tenemos a Ernesto Sipo, también integrante de la comisión de acá de Río Gallegos, que viene trabajando con los diferentes compañeros, acompañando también en las diferentes actividades cuando se cumplieron los 100 años de las huelgas, que junto con Pabelo Yarzún también llevaron adelante diferentes conversatorios. Y nuestra invitada especial, que viene cruzando la cordillera, que es Isabel Soto, que es la hija de Antonio Soto, este líder de la Patagonia Rebelde, muy conocido también por ser parte de la sociedad obrera y de haber sido uno de los que impulsó estas huelgas junto a otros obreros para que justamente lleven adelante una huelga histórica que se conoció muchos años después en nuestra Argentina, pero que bueno, que es importante poder seguir recordando. Así que bueno, recuperando, bienvenidos. Quería hacer esta introducción, Muchas así que gracias. Bienvenidos chicos para ustedes. Gracias. Yo hago una pequeña introducción. Agregando lo que vos dijiste, Gaby, hay que recordar que se cumplen 103 años, ¿no?, de lo que fueron las masacres, que verdaderamente fue un genocidio lo que ocurrió aquí. Un genocidio perpetrado contra la clase obrera argentina y chilena. Hay que recordar que el 85% de los que fueron fusilados venían de Chile o de Chiloé. Y eso tiene que ver también con un acto de racismo discriminatorio hacia ese sector del movimiento obrero que aquí trabajaba. Y que digo genocidio porque fue un plan sistemático del Estado, un plan sistemático seleccionando a activistas, a delegados, a integrantes de la sociedad obrera, y que eso para nada es casual y tiene mucho paralelismo con lo que fue la dictadura militar en el año 1976. Fue una prueba de ensayo para lo que después ocurrió, no solamente en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, incluyendo a Chile, Bolivia, Uruguay. Entonces, en ese sentido es necesario recordar, y no solamente recordar, sino reivindicar a aquellos peones, y además de eso, obviamente exigir justicia por esos compañeros, porque fue un hecho impune, y que la historia oficial pretendió ocultarla, y gracias a Osvaldo Bayer y los historiadores y escritores que luego siguieron, hoy se sigue manteniendo viva la memoria, que es lo que nosotros pretendemos. Así que hago esa pequeña introducción para que después hablen los compañeros y compañeras. Bueno, gracias Ernesto. Bueno, acá vamos a conversar, seguimos con Isabel, si acá si me acercan el micrófono para que se escuche, vamos a ir haciendo así ordenadamente. Bueno, Isabel Soto, nosotros un poco leíamos también tu historia para conocerte, para saber de vos, porque vos también conociste, después de que tu papá murió, la historia
de la Patagonia Rebelde. Exactamente, la conocí después como de 6, 7 años, cuando Osvaldo Bayer llega a mi casa. Y, o sea, llega a casa mi madre, en realidad, Osvaldo. Y bueno, yo no fui muy cortés con él, porque la verdad que no creí la historia, no le creí. Así que, y testimonio ese que él escribe a su mujer una postal y le dice que la hija es tan brava como el gallego. Y bueno, y después, bueno, por supuesto que el segundo día y el tercer día ya me entregó toda la ciencia, pero y lo más importante, que gracias a él recuperé a mis hermanos y recuperé a algunas primas, ya por el lado de Antonio Soto, y recuperé a mis hermanos sin que hubiera ninguna represalia o desamor a este padre. La verdad que ellos tuvieron una madre maravillosa, que los crió con el recuerdo de un papá que a lo mejor en algún día podía aparecer, pero no apareció nunca, hasta que un hijo quiere entrar a militar y le dice, no, si su padre está vivo, está en Punta Arenas. Pero ellos pensaron que si en 21 años no habían necesitado al papá, tampoco lo necesitaban ahora. Y bueno, pero sí a mí me acogieron desde el corazón. Yo conocí a todos mis hermanos y muy bueno, y desgraciadamente ahora quedo yo solita. Durante muchos años estuvo viva mi hermana mayor, que fue bien longeva, 94 años, y la verdad es que, bueno, sigo con mi familia, con mis sobrinos y todo. Yo sigo conectado a ellos gracias a Osvaldo Bayer, ¿sí? Bueno, conocer la historia de tu papá, de Antonio Soto, ¿no? Esta figura tan importante que hoy para nosotros sigue siendo tan significativa y que es escuchada, está en los libros de historia, también se dio en un contexto interesante, ¿no? Porque vos cuando llega Osvaldo Bayer y conversa con ustedes, también hay una situación, un contexto para el país, tanto para Chile como para Argentina, donde no era tan fácil conocer esto que pasó y que también, bueno, tuvo un significado simbólico para los trabajadores. Claro, porque de hecho la película, cuando se iba a estrenar, yo estaba en Buenos Aires y nos piden que no vayamos porque hay amenaza de bomba en la sala de estreno. Entonces, al día siguiente, Olivera, el director, se consigue una sala muy pequeñita en el Teatro Atlas, una sala de unas 20 personas, y en el estreno más de 10 o 12 personas no había. O sea, fue un estreno, mini estreno, después hago que sacarlo, y bueno, la verdad es que era un momento muy difícil. Yo la pensé, mi mamá me decía, pero ¿vas a ir así como están las cosas? Sí, le digo, yo tengo que ir a hacer una película, después ya me invitaban al estreno, ¿cómo no ir, no? Si yo tenía una deuda tan grande con Osvaldo. Pero bueno, en los momentos difíciles se ven las grandes personas, porque la verdad que esos momentos difíciles nos hacen crecer. Y por lo tanto no hay que cejar en seguir manteniendo viva la memoria, independiente de lo que nos puedan decir, los hachazos que nos puedan dar y todo, no. Tenemos que mantener viva la memoria. Y fue muy bonito en el acto, era mucha gente joven. Vienen ustedes de un acto, bueno, ahí vamos a estar conversando también de eso, porque bueno, esta visita no es una visita de venir a hacer un recordatorio, nada más, tiene algo que se buscó desde la comisión también de las huelgas, y acá Luis va a ser el que nos va a contar un poco. Te pedimos que te acerques al micrófono, Luis, así te podemos escuchar, y que nos cuentes también de qué se trató, qué se trata la visita de Isabel. Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por la visita, a los compañeros que se arrimaron hoy a hacer esta sesión de fotos y filmación con la querida Isabel y los compañeros de la comisión. Y esta comisión, como reitero, en cada acto próximo a cumplirse los 4 años, no somos cómplices y exigimos y reclamamos aparición con vida de mi amiga Marcela. De Marcela López, lo recordamos, sí. Sí. Perdón por la emoción, pero bueno, no puede ser que estén pasando estas cosas, que el gobierno anterior haya sido responsable de esto y que otros
que andan viaticados a los gritos de memoria, verdad y justicia, hagan silencio con esto. Entonces por eso nosotros no somos cómplices y no nos callamos. Y lo de hoy fue muy emotivo porque queríamos recrear la fotografía emblemática de Gallego, la más difundida fuera del local comercial de Claudio Kirchner, el fotógrafo que había en aquellos años. Entonces Isabel igual fue muy emocionante para ella, para demás familiares que aparecieron en el lugar, el caso del sobrino nieto de Armando Camporro, fusilado en Bellavista, así que más que nada eso, ¿no? Algo realmente muy emotivo, muy lindo, haber disfrutado ese momento con compañeros, con amigos, y poder charlar un rato sobre esto, y mantener viva la memoria de los trabajadores que fueron fusilados, asesinados hace más de 100 años, como decía Osvaldo, siempre por pedir tan poco. Y aunque siempre desde aquel momento hubo una campaña en cuanto a decir que los huelguistas o los revoltosos, bandoleros como se los llamaba, lo que pretendían eran apoderarse de las estancias, de los campos, que incendiaban estancias y violaban mujeres, hasta el día de hoy, a más de 100 años, tenemos que seguir discutiendo esas cuestiones. No hay ninguna prueba sobre eso, pero ellos siguen insistiendo en eso. El otro tema es la cantidad de fusilados, siguen sosteniendo, fueron 2 o 3 o fueron unos 10 o 20, más de eso no. Entonces, gracias a eso el territorio se tranquilizó. Pero para saber qué es lo que pedían los trabajadores es muy sencillo, y es como decía siempre el querido Osvaldo, hay que ir al documento, que el documento es científicamente histórico. El parte militar del capitán Pedro Viñas Ibarra es clarito. Él cuando llega al paso Charles Furdo, donde estaba el local de la Anónima en 1921, buscando a las columnas de trabajadores, no las encuentra, pero un grupo de delegados cruza el río Santa Cruz y se entrevistan con él. Y él luego lo deja escrito. Lo que los trabajadores pedían era la libertad de los compañeros presos, y que se cumpla el convenio que se había firmado unos meses antes. Entonces, lo que sostenemos nosotros, la comisión, es evidentemente esos 2 puntos. ¿Por qué se había realizado la huelga? Era por solidaridad con los compañeros presos y porque se cumpla lo que se había pactado, cosa que los ganaderos, que los estancieros en ese momento, luego no cumplieron, más allá de todas las excusas que puedan llegar a poner, pero la vida de los trabajadores no vale todas esas excusas de que tienen que ver con el precio de la caída de la lana y todas esas cuestiones. Un crimen es un crimen, así sea una persona, 10 o 20 o 100, es un crimen, y más grave aún, que fue cometido por el Estado y por un gobierno democrático, que fue el gobierno del presidente Irigoyen, que los radicales aún deben una disculpa, porque el presidente fue el que dio la orden directa de aniquilar a los anarquistas o a los revoltosos, o sea, a los trabajadores. Entonces, a más de 100 años, el Partido Radical sigue con esta deuda que la había encarado Osvaldo Bayer, y que, si los compañeros me acompañan, la vamos a seguir reclamando, que los radicales tienen que hacerse cargo de la orden impartida por el presidente del signo partidario de ellos, ¿no? Así es. Bueno, un poco volviendo con Isabel, ¿no? De esto, aprovechando esta oportunidad de que estás acá, vos conociste a un Antonio Soto. Claro. En tu vida, y después conociste al otro. Bueno, contanos un poco de ese Antonio Soto, que hoy estábamos recordando con una foto, ¿no? Claro, la verdad es que, claro, yo conocí a un Antonio Soto, un padre cariñoso, un hombre dedicado a los negocios, a las obras sociales, ayudando a bomberos, el Centro Gallego, la Cruz Roja, todo. Pero hasta que después me encuentro con la condición de líder, que él siempre la tuvo, pero ojo, que él pertenecía al Centro Gallego, pero le costaba mucho ir al Centro Español, porque en el Centro Español estaban los oficialistas, estaba la gente que había, los Menéndez, los Montes, y su descendencia, ¿no? Entonces, él era muy poco amigo. Yo diría que en el último año lograron, en los 2 últimos años lograron. Y claro, y después Osvaldo me cuenta que este papá es un líder, que tenía una oratoria excelente,
y yo empiezo a entender cada vez más mi propio quehacer en la vida. Mi propio quehacer en la vida. Porque de dónde había sacado yo estas condiciones líder, claro, obviamente que eran de mi padre, ¿no? Y bueno, y cada día se fue agrandando más la figura de mi papá, además. Y cuando me encontré con estos hermanos que lo único que quería era que yo les contara cosas de Antonio Soto, sí. Entonces yo dije, bueno, donde estés, Antonio, en el plano que estés, reuniste a la familia. Y aquí, y fuimos todos juntos al cementerio. Y le dije, bueno, tú no nos presentaste, pero aquí estamos. ¿Me fijas? Entonces, yo creo que Antonio puso raíces en cada uno de nosotros. Mi hermana mayor tenía 10 años cuando él se va, y la verdad que ella tenía unos recuerdos que no corresponden a una niña de 10 años. Tenía recuerdos de haber conocido lo que eran los escritores, de haber sabido lo que eran las teorías. O sea, mi papá siempre nos trató de preparar sin decirnos que había que militar, sin decirnos para dónde vamos, pero mostrándonos cómo era la vida y cómo debíamos comportarnos nosotros como seres humanos, ¿no? Ese es el Antonio que después me apareció con esta figura tan potente, ¿no? Y que yo quiero que no se pierda, que no se pierda. Yo tengo un bisnieto al que lo hice depositario, él cumplió 30 años, lo hice depositario de las cosas que me quedan de su abuelo, ¿ya? Y bueno, con el compromiso de que él va a tener que seguir con el legado, ¿ya? Así que ahí estamos. Ese Antonio Soto se engrandeció más todavía. Qué fuerte, ¿no? Esto que contás, Isabel, qué lindo, qué importante, ¿no? Lloramos toda esa tarde. El encuentro fue a la 1 de la tarde. Llegué yo en el avión de Lana a la 1 de la tarde y yo tenía a uno de mis hijos estudiando en Concepción. Entonces le digo, hijo, viaja por favor y espérame en el aeropuerto. Y ¿qué va? Le digo, me voy a encontrar con mi hermano. No te puedo creer, con mis tíos. Sí. Oye, y eran los 4 que estaban ahí, parejitos, todos altos, ¿ya? Porque las mujeres medimos 1,75 m, las 3 hermanas, ¿ya? Entonces, todos altos y todo. Yo dije, estos son mis hermanos. O sea, no había... Era como la versión mía, pero un poquito más oscuro. No en tez nada más, pero era la versión mía. Y nos fuimos a almorzar en un lugar que mi hermano había dejado previsto y todo, y la verdad que lloramos. Pero fue un encuentro maravilloso. Y yo de ahí no dejé nunca más, de día que podía, que tenía libre en el hospital, me iba a Valparaíso para estar con ellos. Sí, fue muy lindo. Y los llevé a todos a Punta Arenas. Nos juntamos todos en Punta Arenas. Conocieron en el hogar de Antonio. Antonio. Allá fuimos a pedirle explicaciones. Bueno, no, es muy interesante conocer esta parte de la historia, ¿no? Porque es historia viva, historia viva de lo que pasó en nuestras tierras, en la Patagonia, y que es importante que, como insistimos, ¿no? En conocer, en saber qué pasó verdaderamente, y en este contexto, bueno, que está la comisión, tanto Luis como Ernesto, y los compañeros que están acá atrás, Leandro, Blanca, bueno, compañeros que están acá también afuera del estudio, vienen trabajando sobre la necesidad de poder hacer este trabajo de memoria, pero también no solo una memoria por recordar, sino también una militancia por justicia. Y hay un contexto también que un poco lo comentaba Luis sobre el rol del Estado en esta masacre y el rol que tiene hoy también el Estado en esto que pasó con las huelgas patagónicas, porque sabemos que hay un juicio que muchas se preguntarán, bueno, un juicio más de 100 años después. Claro. Y también, bueno, ¿qué hace esta comisión? Porque también va a llevar adelante mañana un acto en la estancia de Lanita, donde fueron una buena parte de los fusilamientos, ¿no? Porque sabemos que hay otros lugares donde se cometieron estos crímenes, pero bueno, hablar un poco, ¿no? De esto también, que está pasando hoy en la actualidad. Claro, por lo que vos decís, Gaby. Y también mencionando lo que contó Luis, ¿no? Que justamente el Estado y varios, ¿no? de los funcionarios del Estado siempre ponen en duda el número, ¿no? de las víctimas. Tanto por lo que cuenta Luis de los 1.500 fusilados, que a la final nunca se va a saber cuántos fueron fusilados porque están en fosas comunes,
que probablemente nunca se sepa dónde están esas fosas comunes y nunca se encuentran esos restos que tanto reclaman los familiares, pero a la vez también tiene un paralelismo con los 30.000 desaparecidos, ¿no? Hasta no hace mucho y actualmente con este gobierno que tenemos hoy, de Javier Milei, ponen en duda los 30.000 desaparecidos. Y eso tiene que ver también con explicar que el responsable de todo esto es el Estado, porque si el Estado abriera los archivos y verdaderamente buscara esos restos de los 1.500 peones fusilados, se sabría fácilmente, pero el Estado no quiere saber o no quiere que esto se sepa. Y esa es la lucha que siempre estamos llevando a cabo nosotros, ¿no? Como un espacio de reivindicación de la memoria, no solamente por reivindicar las luchas que dieron esos trabajadores, sino también por plantear que el Estado es responsable de todo esto que pasó y que sigue pasando, ¿no? Con los ataques, las represiones, con todos estos planes que se ajustan, que se aplican contra los trabajadores. Y entonces es por eso, ¿no?, que siempre buscamos reivindicar esa memoria y que nunca se olvide, y obviamente las convicciones de esos trabajadores, básicamente eso. ¿Luis? Sí, como decía el compañero, siempre discutimos o hablamos o charlamos estas cuestiones, y sobre todo en Estancia Anita lo que replico con los compañeros que quedamos es el respeto a lo que piensa el otro. Con los demás compañeros no compartimos muchas cosas, pero tenemos un objetivo en común. Pasa lo mismo allá con los compañeros del Calafate, pero sobre todo el respeto a escuchar al compañero. Cosa que no se dio cuando se crean las mesas provinciales del gobierno anterior y cuando quisieron imponer el 7 de diciembre como día de los fusilados. Eso lo discutimos con el mismo Esteban, que también se enojó por eso. No veo por qué, porque yo le argumenté que el 7 de diciembre es la fecha en que los trabajadores se rindieron al ejército, entonces no se puede recordar esa fecha. Bueno, eso es mi verdad y no veo yo por qué tengan que enojarse y ofenderse a tal punto que generó un quiebre en la comisión. Entonces quedó aquella comisión dividida y nosotros, para evitar las agresiones que hemos sufrido, decidimos retrasar nuestros actos y hacerlos a las 16 horas. Ellos lo hacen a la 1 y lo hacemos a las 16 sin apoyo del Estado de ningún tipo, porque desde el año 2007 que estoy reclamando en el Calafate la señalización e identificación de los sitios patrimoniales e históricos, entre ellos los relacionados con la huelga. Hay muchos en el Calafate, y esos y otros proyectos más fueron parar todos a la basura todos los años, insisto, pero siempre no se concretan. Sí, no hay respuesta en realidad, porque ni siquiera dicen sí ni no, sino que no hay respuesta. Últimamente sigo insistiendo y no hay respuesta, pero seguiré insistiendo. Y bueno, esa es la cuestión, ¿no? Recordar a los trabajadores su lucha, y lo que siempre tengo presente en todas las charlas con Osvaldo, en todas las visitas, es esto no hay que olvidarlo, porque fue una injusticia muy grande la que se cometió contra esta pobre gente que pedía tan poco. Entonces debemos rescatar la lucha de esos hombres en aquellos años con los escasos medios de que disponían, y respetar y resguardar esos sitios donde descansan en algunos lugares sus restos que están identificados, pero tampoco armar un circo ni un comercio con todas estas cuestiones, ¿no? Eso también hay que seguir discutiéndolo. Hay que ser respetuoso de eso, y tienen que ser lugares que la gente pueda ingresar y acceder libremente, ¿no? Es inmoral tener que pagar para ingresar a ver un finado. O sea, eso sí. Lo consideramos siempre así, ¿no? Por lo menos de mi parte, ¿no? Eso es re importante, ¿no? Que esto que estás planteando, Luis, realmente, porque si no se pierde la finalidad, se queda toda esta lucha sin contenido, y esto ustedes están marcando, ¿no? Que esto es una cuestión independiente, sin estos fines comerciales, donde realmente hay una recuperación y poner esta memoria realmente viva y llena de sentido, y eso me parece como súper importante, esto que estás marcando, ¿no? De, bueno, decir, bueno, hay una independencia realmente del Estado, en este caso provincial, hacemos nuestro acto porque esto es una recuperación genuina, ¿no? Acá no hay otros tipos de intereses que solamente y nada más ni nada menos que seguir con estas banderas, seguir con esto que pienso, ¿no? Que pedían tan poco, ¿no? Y tan básico, ¿no? Y con tan poco, entonces ¿qué
resonancias hay en esta defensa de los derechos, de la alimentación, de las condiciones de vida, de poder vivir con ciertas condiciones mínimas en ese momento, y cómo resuena en los días de hoy. ¿O no, Luis? ¿Vos cómo ves este linkeo, este enlace de esos derechos que se pedían en ese momento, pero que todavía hoy, en el 2024, tantos trabajadores y trabajadoras seguimos pidiendo? Sí, eso demuestra que pasaron 100 años y no hemos avanzado nada en ese sentido, porque los trabajadores siguen reclamando. El caso nuestro, allá en el municipio del Calafate, la clase trabajadora está completamente derrotada. Los compañeros no se animan a reclamar, si bien tienen mucha necesidad, tienen un salario pésimo, pero a la hora del reclamo no se animan por las amenazas que sufren permanentemente. El gremio manejado por la patronal de manera arbitraria. Entonces los compañeros, si bien tienen necesidades, no se animan a reclamar por esta cuestión de las amenazas y los ataques que sufren, que yo lo he padecido en su momento cuando exigimos que el gremio vuelva a los trabajadores, cosa que finalmente no pudimos lograr porque lo sigue manejando la patronal a lo largo de los años. Entonces, la derrota que sufrieron los huelguistas, los trabajadores en 1921, la derrota en la asamblea del gallego Soto cuando su postura derrotada y todos los trabajadores deciden entregarse al ejército, esa derrota la seguimos padeciendo nosotros con no sé cómo llamarlo, pero bueno, falta de valentía o no sé qué de los trabajadores que prefieren conformarse con muy poco en lugar de reclamar por los derechos que le corresponden, que como dicen algunos sectores son derechos adquiridos o derechos ganados, pero son cuestiones mínimas, elementales de derechos humanos, ¿no? Tener un salario digno y condiciones de trabajo dignas en los lugares en que cada uno se desenvuelve. Para saber la condición de los trabajadores municipales del Calafate, basta con ver las fotografías que sube el mismo municipio, donde los compañeros andan de recolección, por ejemplo, andan en alpargatas con su ropa de gimnasia sucia y rota. Entonces, con ver las imágenes, uno ya sabe en las condiciones en que ellos se encuentran y que lamentablemente no adquieren la conciencia de clase de trabajadores de reclamar por esos derechos básicos, en ese caso de la indumentaria, por lo menos. Bueno, para ir cerrando esta nota, le agradecemos nuevamente que hayan aceptado la invitación y que puedan participar. Isabel, una reflexión te pedimos para que nos dejes acá, porque de vuelta te repetimos la primera vez que estás en Patagonia Obrera y bueno, este es un programa que nosotros hacemos desde poder reflejar las luchas de los trabajadores de todo el mundo, no solo de nuestra provincia o del país, sino de todas partes, reivindicando, ¿no?, esta historia de la clase trabajadora y su derecho, ¿no?, a rebelarse ante las injusticias. Así que bueno, queremos que nos dejes un mensaje. Es que la verdad que los trabajadores tenemos el deber de luchar por nuestros principios. No podemos quedarnos ahí. O sea, yo todavía con 77 años asesoro de repente a la CUT, voy a algunas asambleas, participo de ellas, porque la experiencia de tantos años de gremialista y de habernos tomado la moneda, el Ministerio del Interior, vamos todos, o sea, yo vengo peleando desde la universidad, y ahí nos tomamos la casa central de la universidad, y no un día, tomamos como 30 días hasta que logramos. Entonces, yo creo que la lucha tiene que ser constante, no nos pueden amilanar, porque una empresa, sin un sindicato, por último para dialogar, porque si no te respetan a tus pares para dialogar, no, eso es terrible, y lo hemos vivido todos, todos, porque la represión en la época de las dictaduras fue terrible. Así que a seguir luchando por nuestros derechos. Esa es la reflexión final. Muy bien. Bueno, María, ahora sí, ya cerramos. Agradecerles nuevamente a toda la comisión, a los chicos que están acá del otro lado, a Isabel, a Luis principalmente, un honor.
que nos hemos dado acá en este programa de Patagonia Obrera, que hacemos con tanto compromiso y con tanta lucha, ahí la militancia y las convicciones.